Este es el TP1, el de fuerzas en la naturaleza. Si recuerdan, eran 3 TPs que nosotros obligatorios que estábamos pidiendo, que son cortitos, es más, este cuatrimestre van a ser cortos. El objetivo es que ustedes se metan en el mundo de los programas y a la vez también resuelvan un ejercicio práctico y que tenga que ver con algún problema de la ingeniería real. Bien. Aquel que está oyente, que hay alguno que está por aquí, si quiere hacerlo, genial, para que se meta en este tema del uso de los programas. Hoy vamos a utilizar el Excel y el MATLAB para resolver los ejercicios. Y bueno, es interesante que aprendan a usarlo porque son programas que se utilizan en el día a día de la ingeniería. ¿Es obligatorio usar los software? Me pregunta. A ver, no, no es obligatorio. Si lo quieren hacer a mano, háganlo. Lo que es... mm, bien. Sí, lo puedes hacer a mano, no hay problema. Eh, Eso está bien. Si como en tu caso no dispones PC, lo puedes hacer a mano, sí, sí, no hay problema. Te recomiendo que, obviamente, que es difícil, pero si algún momento vos podés introducirte en estos programas, que lo hagas, porque son importantes hoy en día. La utilización de software para la ingeniería es muy importante. Nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que ya empezar a apuntar a la entrega digital de los trabajos prácticos. Cuando volvamos a la presencialidad va a ser algo muy parecido, o sea, no queremos más papeles, queremos que todas las entregas sean digitales. Esa es nuestra idea, y a la vez introducirlos en software para que ustedes a partir de ahora ya se empiecen a familiarizar y a, y a entender cómo funcionan los software. Que si no te lo enseñan en ningún lado es difícil aprenderlos así por motu propio. Entonces acá nosotros lo que le hacemos es dándole un puntapié para que traten de usar los software. Sí, eso de que después en el examen, la idea acá de nosotros lo que estamos haciendo, Matías, es que los trabajos prácticos tengan otro enfoque. Van a ver que los trabajos prácticos son cortos, más cortos que el cuatrimestre pasado, y que más corto de cuando vos la cursaste. Cuando vos la cursaste eran 8 trabajos prácticos de ejercicios. Acá la idea es, como son la mayoría recursantes, es que el trabajo práctico tenga el enfoque de la resolución digital, de que ustedes puedan hacer una presentación digital de un trabajo práctico y que aprendan a utilizar los programas. Obviamente en el medio va a haber un modelo de cálculo o un modelo más o menos real que ustedes van a empezar a resolver con los conceptos aplicados que vamos viendo. Por ejemplo, en este de fuerza vamos a ver fuerzas distribuidas, fuerzas concentradas en un problema real y vamos a tratar de resolverlo. Nosotros fomentamos el uso de los programas y queremos que utilicen el programa. Van a ver que los ejercicios son cortos, no le va a insumir mucho tiempo, y de paso también van a poner a prueba, porque lo pueden hacer a mano, y les recomiendo hacer algún esquemita a mano o algo porque los programas van a ver que resuelven problemas, pero no te dan la solución a un sistema de ecuación, a un sistema de funciones, a lo que vos quieras, pero no el problema lo tenés que ingresar vos, decirle a la computadora, tengo este problema, ayúdamelo a resolver. Entonces, empezar a hablar en el lenguaje de los programas es interesante por eso, porque lo van a empezar a utilizar a partir de ahora.
ya sea en la carrera o ya sea en un trabajo, ¿no? Bien, esto después lo vamos a subir. Obviamente fecha de entrega será dentro de, a ver, 2 semanas. Tendrán 2 semanas. El que lo quiere ir entregando antes, genial. Eh, es importante que no se cuelguen con los trabajos prácticos porque después llega a fin de año, se empieza a juntar todo. Entonces, en 2 semanas más o menos, si necesitan un tiempito más se habla, pero queremos que en 2 semanas ya esté por lo menos la primera versión entregada. Después le damos más precisiones a quién se lo entregan y quién va a ser su corrector. Depende de cuántos TP tengamos. Bien, acá esto es un Word que Nico van a ver comentarios y donde Nico les ayuda a ustedes cómo completar el trabajo, ¿no? Esto generalmente cuando ustedes reciben un documento en ingeniería, tiene revisiones. ¿Qué es una revisión? Yo entrego como a alguien, me entrego mi primer versión, que generalmente con la letra A, entrego mi primer versión y hay alguien que me lo chequea y me dice, bueno, está bien, pero modifica esto, modifica lo otro. Vuelve a mí, yo emito una nueva revisión, que es la revisión B, que tiene una fecha, que tiene detalle de revisión. Esto lo van a llenar los ayudantes. Ustedes van a entregar la revisión A y ellos te van a corregir tal fecha, te van a decir, corregí tal cosa, tal otra y tal otra. Ustedes pueden entregar una revisión B y en la B te va a decir, bueno, está todo bien, está aprobado el trabajo práctico, listo. Y se lo firman. Esto es un poquito para que vean cómo es el control de documentación en ingeniería, ¿no? El tema de las revisiones. Acá van a ver que en el campo hay algo que se explica de cómo se utiliza el Word. Esto es un índice que es automático. ¿Qué significa? Que esto está bueno, que lo aprendan a usar porque esto le va a permitir a ustedes desarrollar trabajos prácticos mucho más claros y no tener que andar, bueno, la pregunta tal empieza en tal hoja, y esto hacerlo a mano. Esto lo puede hacer el Word tranquilamente automático. Entonces generan una tabla, ustedes ponen todos los ejercicios, resuelven los ejercicios, después ponen acá actualizar índice y se le van a actualizar los índices, los números de página donde arranca cada una de las resoluciones. Bien. Este es el enunciado. Van a ver que son 2 ejercicios. Y acá ustedes ya pueden empezar a escribir y pueden directamente pegar la resolución del trabajo práctico de la pregunta 2.1, la pegan acá abajo, después ponen 2.2 y pegan la resolución del 2.2, acá resuelven el ejercicio 3.1 y después resuelven el ejercicio 3.2 y después ponen actualizar tabla y se le van a actualizar los números de hojas. Es el editor de texto del Word. Lo que permite es presentar de manera ordenada y clara la información. Es importante, no sé, si ustedes ven cualquier memoria de cálculo de un estudio, van a ver que es completa, tiene rótulo, tiene todo lo que ayorna para que sea, no solamente que esté bien, sino que también sea clara y sea algo entregable y que tenga cierta estética, ¿no? Bien, con respecto al contenido, va a haber unas preguntas teóricas que son estas 6. ¿Qué hipótesis fundamental tiene la estructura que será analizada en esta materia, exceptuando tema cables? Acá tiene que ver algo con el tema de la rigidez, o sea, y nosotros vamos a estudiar bajo la hipótesis de la rigidez, todas las estructuras, y ahí pueden desarrollar, o sea, tienen mucha información para desarrollar. Algo que a nosotros nos gusta es que acompañen de un esquema que represente la respuesta. O sea, a veces es mejor tener un esquema
que acompañe el texto, que no quede solamente en texto, porque es preferible que ustedes pongan una o dos líneas de texto y que haya un lindo esquema que sea alusivo o que ayude a la respuesta, porque a veces los esquemas son mucho más explicativos de lo que ustedes pueden desarrollar en un texto. Entonces ténganlo en cuenta, que quizá con un esquema pueden, y algunas líneas de texto pueden responder las preguntas, ¿ok? Entonces, la hipótesis fundamental, que tiene que ver con los cuerpos rígidos, después definir distintos conceptos como fuerza, par de fuerza y propiamente dicho el cuerpo rígido, cuáles son los conceptos, como el concepto de fuerza, de la acción, el concepto de par de fuerza, el concepto de momento, el de par de fuerzas paralelas y de fuerzas paralelas en sentido contrario, cuerpo rígido, de la indeformabilidad de los cuerpos y que si realmente existe esa hipótesis, pero ¿y por qué no podemos decir que bueno, la mayoría son cuerpos rígidos? Después enunciar los esquemas enunciar y explicar brevemente con un esquema los principios de la estática. Son 4 los principios de la estática. Entonces acá pueden nombrarlo y meter un esquemita sobre los principios de la estática, que ya vieron la teórica, que son 4. Después, el teorema de Variñón, que hoy algo vimos. Explicar el teorema de Variñón, enunciar el teorema de Variñón y explicarlo con un breve esquema, con un breve ejemplo, lo que es el teorema de Variñón. Después, definir y diferenciar los siguientes sistemas de fuerzas e indique cuántas ecuaciones puede plantearse en cada caso y qué combinaciones puede utilizar de proyección y momento. Sistema de fuerza plano y espacial, sistema de fuerzas concurrente y no concurrente. Acá tenemos que plantear los 4 casos, o sea, plano concurrente y plano no concurrente, y espacial concurrente y espacial no concurrente. Esos 4 casos que vamos a encontrarnos, lo que vamos a hacer, vamos a plantear para cada caso cuántas ecuaciones puedo plantear y de qué tipo. Por ejemplo, plano concurrente, puedo plantear 2 ecuaciones. ¿Y de qué tipo? Y bueno, puedo plantear una de proyección y otra 2 de proyección, o también si estoy en el caso, como vimos hoy, de fuerzas paralelas que son concurrentes en el plano, puedo plantear una de proyección y una de momento. Bien, o sea, tienen que ir viendo distintos casos, o sea, para cada caso particular, cuántas ecuaciones se pueden plantear y de qué naturaleza, si son de proyección o momento. Y la pregunta 6, ¿cuál es el significado y la utilidad de reducir un sistema de fuerzas a un punto? O sea, lo que recién hacíamos, reducimos todo el sistema a un punto. ¿Cuál es el significado y la utilidad de eso? Estamos buscando sistemas equivalentes, y al buscar sistemas equivalentes, lo que estamos haciendo es ahorrarnos trabajo, para no trabajar con todas las fuerzas a la vez. Yo reduzco todo el sistema a un punto, la reduzco en un solo momento y una sola resultante, y después laburo con eso, trabajo con esa reducción. Entonces ya me olvido de todo el sistema de fuerza y solamente trabajo con la reducción. La simplicidad de cálculo es una de las ventajas de reducir el sistema. Y vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, se muestra el modelo de un tanque elevado de agua y las cargas que actúan sobre dicha estructura. Por simplicidad, analizaremos la estructura como un problema plano. Las cargas que actúan son las debidas al peso de la estructura, al peso del agua y la carga debida a la acción del viento. La acción del viento es una carga superficial variable por naturaleza, de la cual no se conoce la distribución exacta. Para simplificar el problema, la consideramos como una carga puntual. Por otro lado, la sobrecarga debida al peso de agua depende del nivel de agua dentro del tanque. Debido a estas variaciones, la estructura puede estar sometida a distintos estados de carga durante su vida útil. Acá hay un resumen de carga. O sea, nosotros tenemos este tanque de agua, tenemos la carga de peso del tanque del agua, de la estructura, el peso muerto de la estructura, vacío, sin viento, nada. El peso
vertical de toda la estructura, ¿ok? En este caso, de acuerdo a esta tabla, nos dicen que es de 1000 kilonewton, ¿no? Eso pesa todo el tanque de agua vacío, sin nada. Después tenemos la carga de viento. Como hablábamos, el viento es reglamentariamente van a ver que la variación de viento en la altura arranca de 0 acá y tiene una variación exponencial o logarítmica que depende obviamente de la altura. Cuanto más alto te vas, más presión de viento vas a tener. Pero no solamente el tema de las velocidades de viento o las presiones del viento, sino, en realidad esto es una distribución de velocidad de viento. Cuanto más altura, más velocidad de viento tenés. El tema es que depende del viento, las presiones del viento van a depender de la aerodinámica de la estructura. En este caso, si nosotros tenemos un tanque circular visto desde arriba, no es lo mismo que tener un tanque rectangular. O sea, las presiones sobre este tanque rectangular debidas al viento van a tener una naturaleza o van a tener unos valores distintos a lo que sean las presiones sobre un tanque circular, porque el circular tiene aerodinámica. Entonces la presión va a ser mucho menor aunque si fuera rectangular. Entonces, esto es lo que pasa con el viento, pero acá por simplicidad nosotros al viento, en vez de analizarlo como una carga distribuida, todo, no, lo vamos a analizar como una carga puntual. Vamos a trabajar con la resultante y nosotros se la damos y es HW y está ubicada a 14 metros. Esa es la resultante del viento. Nosotros no, acá ya le estamos dando la resultante. No le decimos cómo la obtuvimos y quizá la obtuvimos con este análisis que le estoy diciendo, un análisis más complejo que tiene en cuenta tanto las alturas o las velocidades del viento más la forma de la estructura. Bien, entonces el viento yo lo puedo representar como una carga puntual aplicada a 14 metros desde la base. Y vamos a tener dos tipos de viento, un viento mínimo y un viento máximo. Por eso acá van a ver HW máxima y mínima. O sea, carga de horizontal máxima de viento, 200 kN, y la mínima de viento, 50 kN. Bien. Entonces ya tenemos estas dos cargas. Vamos a la tercera, que es la del agua. El tanque, obviamente, adentro tiene agua. Este tanque tiene un diámetro de 4 metros. Un diámetro de 4 metros. Y obviamente el peso del agua va a depender de la altura de agua. Bien. ¿Cómo sé cuánto vale BL? O sea, BL es una función de H, ¿no? ¿Cuánto vale? Y fíjense, el volumen de un cilindro, ¿cómo es? Y tengo que sacar primero el área de arriba, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es el área del círculo o de las tapas del cilindro, y después lo tengo que multiplicar por H, ¿no? Entonces el volumen del agua, o el peso del agua va a ser el gamma, o el peso específico del agua, por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura H. Entonces, la carga peso de agua va a ser una función de H. Cuanto más altura tenga, más carga voy a tener. Obviamente es gravitatoria, es vertical, ¿no? Bien, entonces tenemos las tres cargas. Acá nos dicen que considere el peso específico del agua 10 kN por metro cúbico. Bien. Estas son las tres cargas. Tenemos carga vertical por peso, viento y carga por agua. Obviamente el viento teníamos dos casos, el máximo y el mínimo. Generalmente en las estructuras
nosotros trabajamos con el estado de carga. ¿Qué es el estado de carga? Es la combinación de distintas cargas. Yo puedo considerar carga de peso de estructura más viento mínimo más, no sé, agua, el tanque lleno. O puedo considerar carga de peso más el viento máximo más el tanque vacío. Digamos, tengo distintos estados de carga. Y ustedes van a ver que más adelante, o a partir de ahora van a ver que los distintos estados de carga a mí me van a definir cuál es el predominante para el cálculo. Va a haber, si yo quiero calcular la base, voy a necesitar un estado de carga. Si yo quiero calcular la columna, voy a necesitar otro estado de carga. Si yo quiero calcular el tanque, voy a necesitar otro estado de carga. Depende del elemento que vos quieras calcular o que quieras diseñar, vos tenés que ver cuál es el estado de carga más desfavorable. Bien, entonces acá nosotros le elegimos 6 estados de carga. Fíjense que los 6 estados de carga habla de un nivel de agua y un viento. Nivel de agua, viento máximo, nivel de agua, viento mínimo, nivel de agua, viento máximo, nivel de agua, viento, nivel de agua, viento. O sea, lo que cambia es el nivel de agua y si es viento máximo o mínimo. Lo que no cambia, que siempre va a estar, es el peso de la estructura, porque eso, el agua, bueno, en algún día se consume más, otro día se consume menos, entonces eso puede ir variando, ¿no? O sea, uno no puede tener la previsión cuándo va a estar lleno o cuándo va a estar vacío. Va a ir durante el día fluctuando entre vacío a lleno. El viento tampoco vos sabés cuándo va a venir y cómo va a venir. El viento puede venir puede venir suavecito, puede venir fuerte, y cómo estaba el tanque en el momento del viento. Eso es, ahí empieza lo del estado de carga en las estructuras, porque uno ya no perdés, no podés tener noción de lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Entonces uno tiene que estar cubierto en todas las posibilidades, porque van a ver que quizás tanque vacío, viento máximo, va a ser el que te va a dimensionar la base, la fundación. Y quizás, ¿por qué? Porque cuando esté vacío y el viento sea máximo, va a venir el viento y te va a tratar de tirar esto para allá. Se te va a tratar de tirar. Entonces vos vas a tener los máximos momentos en la fundación cuando esté el tanque vacío y el viento sea máximo. En cambio, cuando vos tengas el tanque lleno y el viento mínimo, vas a tener la mayor carga vertical. O sea, van a ver que va a ir variando de acuerdo al estado de carga. Entonces, lo que pedimos es, utilizando el Excel o un Google Sheet también, es para todos los estados de carga, reducir el sistema al origen y encuentre el punto perteneciente al eje horizontal X que corta la recta de acción de la única resultante del sistema. Represente los resultados de la siguiente manera. Y le damos esta tabla. ¿Qué nos está diciendo? Mira, para cada estado ya me están dando el origen. El origen está acá. Para cada estado reducir el sistema. O sea, tengo reducir el sistema, encontrar la resultante para cada estado. Voy a encontrar una resultante, voy a encontrar un momento resultante. Siempre en el origen, ¿no? Y después lo que me están pidiendo es buscar el punto en el cual está aplicada la única resultante. Si recuerdan eso, yo tengo que buscar, como la resultante es un invariante escalar, digo vectorial, usted tiene que buscar el X vamos a llamarlo X' para que no se confunda con el otro, al cual usted tiene que trasladar la resultante para que se anule el momento resultante del origen. En este lugar está pasando la única resultante del sistema. Bien.
la resultante ya saben cómo calcularla, a la reducción al origen. Tienen que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y eso le da la componente resultante horizontal y la resultante vertical, la componen, esta al cuadrado más esta al cuadrado, la raíz, obtienen la resultante total. Si hacen una relación entre las componentes, van a obtener el ángulo que forma la resultante. El momento que tienen que hacer, el momento que te genera cada fuerza respecto al origen. Y este valor ya lo pueden tener. Y luego, para encontrar la posición esta, lo que tienen que hacer es, supongan que generalmente lo que va a pasar es si van a tener, la resultante va a tener esta dirección. ¿Por qué? Porque la vertical siempre es así, la resultante vertical. Siempre es BD más BL. La resultante horizontal siempre es HW. Entonces, la resultante total va a ser la composición de esto. Y el momento respecto al origen, esta y esta no te hacen momento porque pasan por el punto. La única que hace momento es HW y va a ser un momento de este estilo. Y el lugar por donde pasa la resultante, lo que tengo que hacer es lo siguiente. O sea, yo tengo que plantear que la equivalencia, o sea, hacemos esto. Vamos a suponer X positivo. X' positivo. Tengo que buscar el lugar X' donde pasa esta única resultante, tal que el momento de R por X', o sea, el momento, esta R va a estar descompuesta en una R horizontal y una R vertical. Entonces lo que yo voy a hacer es la sumatoria de momentos respecto al origen, tiene que ser que X' por R vertical tiene que ser igual al momento R0. Este momento que me genera la componente vertical tiene que ser igual a este MR0 para que se me cancele. Entonces, X' va a ser igual a MR0 dividido la componente vertical de la resultante. Y ahí van a encontrar el valor de X' con el signo que le dé, porque MR va a tener signo. ¿Bien? Claro, es la llave de reducción, Matías. Tal cual. Bien. Claro, sí, acá me falta algo, porque esto es menos. ¿Por qué? Porque el momento que te genera desde el origen RB es un momento así. Entonces, menos X' por RB e igual a MR0. Entonces, esto te va a quedar así. Menos MR0 dividido RB. Bien. Ya, yendo, me voy a copiar esto y vamos al Excel. Vamos al Excel aquí. Vamos a borrar esto. Bien. Ah, me voy a traer los estados de carga también. Bueno, el Excel yo supongo que alguna vez alguien lo abrió y ya saben utilizarlo. Nosotros tenemos que para cada estado de carga tenemos que encontrar la resultante
las componentes de la resultante total, el ángulo que forma la resultante, el momento resultante y el punto X de la única resultante o el lugar donde se reduce todo el sistema a una única resultante, ¿no? Los estados de carga son estos que estamos viendo acá a la derecha. Entonces, acá, la tabla, toda esta información está acá, en esta parte. Pero antes hace falta hacer unos cálculos auxiliares para que vos puedas resolver esto sin problema. Por ejemplo, vamos al estado de carga 1. Bien. El nivel de agua en el estado de carga 1 nos dicen que es de 0,5 metros. 0,5. El viento en el estado 1 nos dicen que es el viento mínimo. El viento mínimo es 50 kilonewton. El peso del agua para el estado 1 depende de H. Entonces yo acá tengo que meter una fórmula. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula que vimos recién? Era, yo tenía que hacer el peso del agua, o como lo llaman acá, perdón, BL. BL es igual al volumen, o sea, sería a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por el gamma del agua por la altura h. Entonces, esta fórmula que yo ya la hice con la mente, ahora la tengo que hacer, pasarla al Excel. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner, para poner una fórmula, tengo que poner igual, y tengo que copiar eso. A ver, pi, ¿cómo ponemos pi? Pi en el Excel, vos pones pi, y ahí te aparece. Y te dice pi, devuelve el valor, con precisión de 15 dígitos. No sobra acá. Si apretan tab, aparece ahí el paréntesis, cierran paréntesis, y ahí ya tienen pi. Ponele, fíjense, yo aprieto enter, ahí está pi. Vuelvo. Por el diámetro al cuadrado. El diámetro es de 4 metros. 4 al cuadrado. Acá hay dos formas de poner al cuadrado. O ponen el piquito este. Perdón que tengo el teclado. Ahí. Este piquito. Y eso significa 4 al cuadrado. Igual. 4 al cuadrado, 16. Pueden hacerlo así. O también otra forma es poner potencia. Y te pide el número, la base, 4, coma, punto y coma, perdón, potencia a la 2. Son dos maneras distintas de hacer el mismo cálculo. Vamos con esta, ponele. Copio esto. Pi por diámetro al cuadrado. Ahora tengo que dividir sobre 4 o divido al final, como ustedes quieran. O también otra cosa, puedo multiplicar por 0,25, que es un cuarto, ¿no? Un cuarto es lo mismo que 0,25. Por gamma del agua. El gamma del agua vimos que era de 10 kilonewton por metro cúbico. ¿Por quién? Acá aparece la variable. Como esto me va a ir, el nivel de agua me va a ir cambiando, yo directamente, en vez de poner 0,5, que es el estado 1, voy a seleccionar la celda que tiene el nivel de agua. Bien, entonces ahí yo le estoy diciendo la altura del tanque, la altura de agua, sacala de esa columna o de esa celda que va a ir modificándose. Entonces, ahí, cuando apretamos Enter, ahí tenemos la fórmula, el valor del peso del agua, y acá si yo voy cambiando esto se va ajustando. Fíjense, 1, si le pongo 2 metros, si le pongo 3, si le pongo 4, se va ajustando solo. Como el estado 1 era 0,5, ahí queda. Después, el peso propio. El peso propio, fíjense que era 1000. Acá pongamos 1000.
Bien, ya puse las cargas. Ahora, si yo quiero ir al estado 2, fíjense, el estado 2 es nivel de aguas, o vamos a ir a mejor para el estado 3, que dice nivel de agua 2 metros. 2 metros. El viento, vamos al 4 mejor, que tiene el máximo. El viento, el nivel de agua 2 metros, el viento es máximo. El viento máximo es 200. Acá va 200. Acá, el peso del agua, no pongo la fórmula de vuelta. Agarro acá donde me aparece la crucecita y la arrastro hacia abajo. Y fíjense que ya toma la altura de agua 2 metros. Es como que arrastra la fórmula. Obviamente acá aparece 0 porque está tomando esta celda que está vacía. Pero si ustedes acá le empiezan a poner valores, se empieza a llenar. Porque es una fórmula automática. Luego tenemos el peso propio, que obviamente se sigue manteniendo en 1000. Vamos. Una vez que ustedes ya tienen el estado de carga, lo que tienen que hacer es poner la resultante en X. La resultante en X es la suma de todas las fuerzas horizontales. ¿Cuál es la horizontal? La única que es horizontal, en este caso, es el viento. Pero ojo, refiéranlo a su terna local adoptada. El viento es negativo en este caso. La resultante. La RI, fíjense, para su terna local adoptada, es la suma de todas las cargas verticales. Y eso es también negativo. O sea, tengo que hacer menos el peso del agua menos el peso propio. La resultante en X, la resultante en Y. La resultante total es la raíz. Tengo que componer estas dos cosas. Entonces, la raíz, ponen raíz, ¿de quién? De este al cuadrado más este al cuadrado. Y ahí pueden componer las dos componentes y obtienen la resultante. Y el ángulo, acuérdense que el ángulo lo que tienen que hacer es, si ustedes tienen la componente horizontal y la componente vertical, este ángulo phi, o alfa, perdón, de la resultante, no es otra cosa que la tangente de ese ángulo alfa es vertical sobre horizontal. Entonces ese ángulo alfa va a ser la tangente, la inversa de la tangente de P sobre H. Entonces tienen que poner esa fórmula ahí, acá. Entonces van a poner igual. ¿Cómo hacen la inversa de la tangente? Están todas las fórmulas acá. Si ponen tangente, ahí aparece la tangente. La inversa de la tangente es la A tan. Si pone A tan, ahí aparece. ¿De quién? De la vertical dividido la horizontal. 1,52. Ojo, esto lo que está dando acá es en radianes, porque el Excel trabaja en radianes. Entonces lo que tienen que hacer es pasar de radianes a grados. O sea, si ustedes ponen igual radianes, le va a pasar un ángulo que ustedes pongan cualquiera, se lo pasa a radianes. Y si ustedes ponen grado, pasa el número que ustedes pongan, se lo pasa a grados. Por ejemplo, si ponen 3,14, fíjense que es 180 grados. Si ustedes ponen acá 90 grados o 180 grados, fíjense que le pone 3,14 radianes. Digamos, esta fórmula, fíjense que pasaba, esto está en grados, lo pasa a radianes. Y esta está en radianes y lo pasa a grados. Como siempre las fórmulas trigonométricas en Excel trabajan en radianes, acá lo que les conviene hacer es pasar esto a grados. Entonces ponen una función dentro
de otra, grados de la inversa a la tangente de la división de las componentes. Y ahí aparecen los grados. Bien, y por último, el momento resultante, hablamos de, la única que me hace momento es el viento con un brazo de palanca de 14 metros. Entonces, el viento resultante es 14 por el viento, que es 50. Y está bien que sea positivo, ¿no? Porque es un momento positivo. 14 por el viento. 700. Y el lugar de X, acuérdense que era menos por, el momento resultante dividido la resultante vertical. Y ahí le da el lugar de la única resultante. Obviamente, si ustedes esto lo hacen para cada uno de los estados, van a ver los distintos resultados. Bien, esto es lo que es el TP, el ejercicio 1 del TP. Ahora Nico le va a explicar el 2. Buenas. Recién ahí escribió un chico que, bueno, se tenía que ir. Si se tienen que ir ahora, pueden irse si es que tienen alguna otra clase o algo por el estilo. Esto después lo vamos a subir al campus, esta grabación, esta parte de la grabación. Así de paso queda como una explicación del TP. Les comparto entonces la pantalla. Ahí está. Avísenme cuando estén viendo la pantalla, por favor. Ahora se ve. Perfecto. Bueno, recién Fer les explicó el ejercicio 1, que tiene como objetivo medio implícito practicar Excel y terminar ¿sí? con algunas dudas posibles que haya en Excel. El ejercicio 2 tiene como objetivo implícito practicar MATLAB. O más que practicar, aprender a usar MATLAB, pues probablemente no sepan usarlo, o al menos hay algunos de los chicos acá que no saben usarlo, los demás serán practicar. Es un ejercicio dentro de todo sencillo, que está bastante bueno hacerlo ahí en MATLAB, porque tiene bastantes particularidades, cositas lindas así, que está bueno que lo sepan para resolver cosas. En este TP, obviamente, y de acá en adelante, ¿no? En todos los ejercicios que hagan de esta materia, de todas las materias, y después los conocimientos les quedan así para cuando sean ingenieros. Bueno, vamos a explicar bien el ejercicio. En la figura 1.2 se esquematiza la estructura de un cartel publicitario. Es un cartel publicitario. Dicha estructura se compone del cartel, este de acá, y el pórtico que lo sostiene, ¿no? Esta composición en L de 2 barras. El último está compuesto por el poste, que es la columna de esta estructura, y el travesaño, que es obviamente la parte horizontal, la viga horizontal que tiene esta estructura. Bien. La estructura debe soportar las cargas debidas a el peso propio, todos los elementos van a tener peso, a la carga debida a la acción del viento, va a actuar el viento sobre toda esta estructura. Por simplicidad se admite que la acción del viento es horizontal y perpendicular al cartel, ¿no? O sea, acá tenemos todas las cargas que están actuando en la estructura, son todas cargas distribuidas, tenemos de todos los colores, y tenemos QP, el peso propio del poste, QT, el peso propio del travesaño, actúan todo el travesaño, y QC, el peso propio del cartel, todos obviamente en dirección de la gravedad, ¿no? Y después tenemos el viento que actúa solamente en el cartel porque despreciamos, más que desperdiciar, despreciamos todo toda la carga, o toda la fuerza que generaría actuando en el poste y en el travesaño, ¿no? Como tiene una sección muy pequeña, no van a influir mucho en los resultados. Bien, consideramos entonces que el viento es perpendicular a este cartel,
y constante, tiene un valor, una carga superficial constante, UW. Acá están todas las cargas, ¿no? Tenemos la carga del travesaño, el poste, el cartel y el viento. Perfecto. Nos dicen también que el máximo momento que puede soportar la estructura en la base es 8.500 kilogramos fuerza metro. O sea, nos están dando como un límite del momento resultante, ¿no? Y vamos a las cosas que nos piden, al enunciado en sí. Utilizando el MATCAD o algún otro programa de cálculo, puede ser también ese MATH si tienen ganas, pero les recomendamos MATCAD porque es el que más se utiliza, honestamente. Plantear la reducción de los esfuerzos en el punto O, ¿no? O sea, en el origen del sistema de referencias dadas. Plantear la reducción de los esfuerzos en el punto O significa plantear, ¿no? Obtener alguna expresión de la resultante, de las componentes de la resultante, y una expresión de las componentes del momento. O sea, sacar acá, voy a copiarme esto, vamos a copiar un poquito. Tenemos abierto acá. Opa. Ahí estamos. O sea, lo que nos piden es sacar. Tenemos una determinada resultante, R, que va a tener tres componentes, ¿no? Su vector, y también vamos a tener un MR. Bueno, plantear las expresiones para obtener eso. ¿Por qué nos piden plantear, no? Plantear la reducción y no directamente obtener la reducción o obtener los valores. Y porque hay una variable en todo este problema. Noten que tenemos la altura del poste, las dimensiones del cartel, pero no tenemos D, que es la longitud del travesaño. Justamente lo que queremos analizar después en los próximos incisos es analizar qué pasa si incrementamos o reducimos D. Así que, volviendo acá, el problema va a ser obtener R en función de D y obtener MR en función de D. Esto lo pueden hacer a mano. Acá no entra por ahora el MATLAB. Esto les recomiendo que bueno, lo hagan a mano, que se sienten y planteen las sumatorias de fuerza y de momento, ¿no? Este es un sistema espacial no concurrentes, de fuerzas no concurrentes, así que son 6 ecuaciones, ¿no? 3 para la resultante, 3 para el momento. Es un poquitito, es parecido al ejercicio que hicimos recién en 3D, pero con muchas más cargas. Una particularidad es que tenemos esta carga de acá, que es una carga longitudinal, ¿no? No es mucha diferencia, para el que no lo sepa, si hay alguno, no es mucha diferencia con respecto a las demás. Va a haber una resultante de esta carga distribuida, RP, que va a ser QP por la longitud en donde está actuando, 10 metros. Esa es. Y va a tener la misma dirección que toda esa carga longitudinal QP, ¿no? También, bueno, vamos a tener una acá, RC, y vamos a tener acá otra más, RT. Esta RT va a depender de X. ¿Por qué les pongo X? Porque podemos sacar la relación, podemos considerar esto, ¿no? Podemos determinar D en función de X. O sea, dejamos como única variable X. Y a D lo podemos considerar como X más este cachito de acá, ¿no? D va a ser X más 1.5 metros. Perdón que no le dije. ¿Qué es X? X es la distancia entre el poste, el centro del poste, al baricentro, o mejor dicho, al centro del cartel. ¿Por qué nos interesa conocer esa distancia? Y porque es justo el punto de aplicación
de la resultante del viento, ¿no? Como esto es una carga constante y superficial, la resultante de toda esa carga constante va a estar en el centro del cartel, a 1 metro y a 1.5. Entonces, podríamos obtener un R en función de D, un MR en función de D, o mejor dicho, un R en función de X y un MR en función de X. Una de las dos variables. ¿Hasta acá me siguen? Creo que los varía un poquito con el D y con el X, pero... ¿venimos Yo bien? por ahora bien, sí. Perfecto. Bueno, hay que plantear entonces tres sumas de fuerzas proyectadas en los tres ejes, X y Z, tres de momento. Perfecto. Y obtener las relaciones. Acá, y obtener las funciones, ¿no? R en función de X es algo, M en función de X es algo. Eso no es mucho problema. Les recomiendo que si van a aplicar, si van a mostrar una ecuación en Word, utilicen el formato que tiene Word, que es el de insertar ecuación. Este acá, insertar ecuación, que acá te permite dibujar, escribir cualquier tipo de ecuación. Pueden ir chusmeándolo bien, o sea, no, es un poco intuitivo. Por ejemplo, supongamos que queremos poner algo elevado a algo. Bueno, vamos a este y ponemos 3 elevado al cuadrado, etc. Pueden poner, por ejemplo, m, que depende de x, igual. Pueden ser, por ejemplo, puede ser vectorial esto. Podemos ponerle al m una liñita arriba, que indique vector. Ahí está. Y podemos indicar acá las componentes, ¿no? La parte x de este momento, la parte y de este momento y la parte z de este momento. Tenemos dos x en este problema. Tenemos el eje x por un lado, x mayúscula podría ser, y tenemos también el x minúscula, que es la distancia al baricentro o al centro del cartel. Bien. Plantear la reducción de los esfuerzos en el punto O, perfecto, podemos hacer a mano, Word o como queramos ahí. Graficar el módulo del momento de reducción en función de x. O sea, nos piden graficar la función, vengo acá, esto es un vector. Bueno, nos piden graficar el módulo, ¿no? Esto, que en sí es aplicar la norma a un vector, ¿no? MR en función de x, componente en x, más MRI, o MR que depende de x, componente en y, más MRZ que depende de x. Y estos tres están al cuadrado. Inicio tiene que ir, no pasa nada, nos vemos buen fin. Perfecto. Entonces, ¿cómo jugamos acá con el MATLAB? Acá vamos a abrir el MATLAB. Acá tenemos MATLAB. Ahí va. Les recomiendo que... Vamos a empezar una hoja nueva. Ahí está. Cuando usen el MATLAB, primero tengan una sección de definir todas las variables que van a usar. Noten que acá tienen un montón de variables a usar, 10 metros, 3 metros, 2 metros. Pónganles nombre, pongan qué sé yo. Longitud del poste, L, control bajo poste, 10 metros. L, control bajo cartel, longitud del cartel. Uy. 2 puntos para definirla, 3 metros. L, opa, salió un límite salvaje. L, control bajo o H, control bajo cartel, altura del cartel, 2 metros. También con las fuerzas.
Jueguen ahí un poco con las fuerzas. Control Q, control-C, los puntos. Y el Q-C, acá, 75 kilogramos fuerza dividido, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Les recomiendo entonces que primero definan todas las variables que van a usar, así, y que ahora sí empiecen a llegar a este objetivo, graficar el módulo en momento. Tenemos que llegar a ese objetivo. ¿Cómo llegamos? Y vamos a tener que las ecuaciones o el planteo que habíamos hecho en el inciso 1, volcarlo acá, ¿no? Al marker. Vamos a tener que definir una función que sea MR o momento de reducción componente en X, que depende de una distancia X, vamos a poner acá X mayúscula, ahí está. Es igual a, qué sé yo, voy a escribir cualquier cosa simplemente para poner algo. Ahí va. De esta forma, si ponemos a la variable entre paréntesis, como lo hacemos normalmente en el papel, así estamos definiendo una función. Y después la podemos graficar. Podemos ir acá a la pestaña gráfico, insertar gráfico, gráfico XY. Acá se van a abrir dos cositas. En el eje Y podemos poner MRX y acá el eje X. Ahí está. Y se nos grafica. Después cambiamos las unidades y esas cuestiones. Entonces, podemos hacer esto con X. Podemos hacerlo con Y y con Z. Voy a copiar así y vamos simplemente a cambiarle el nombre. Estas saldrían del planteo que hacen inicialmente. Y vamos a poder calcular el M mod, pongámosle algún nombre, que depende de X y que va a ser una raíz. Acá en los... yo tal vez escribo muy rápido así y no... pucha. La primera clase tenía un cosito donde aparecía lo que escribía. Cualquier operador que están viendo por acá está siempre en la pestaña matemática, operadores y símbolos. Ahí tienen todos los operadores. Operadores, raíz cuadrada, y podemos poner, por ejemplo, podemos crear una función a partir de otras. MR de X al cuadrado, por ejemplo. Más MRI, más MRZ, etc. Y después podemos graficar esta misma función como habíamos hecho inicialmente, o sea, ir a la pestaña gráfico, insertar gráfico y graficarla, así, y ver cómo varía el módulo del momento, o sea, el momento en el empotramiento de esta estructura, ver cómo varía en función de la distancia, o mejor dicho, del brazo de palanca de la fuerza del viento. Eso está bueno para decir, bueno, está bien, ponemos un cartel y diseñamos una estructura. Bien, sabemos que por razones económicas podemos aguantar como máximo 8.500 kilogramos fuerza metro. Es lo que nos da. Está bien. ¿Cuánto nos podemos extender? Bueno, eso estaría bueno chusmear. Así que en el inciso 2, graficar el momento de reducción en función de X, o sea, escribir el planteo que habíamos hecho, definir una función que sea el módulo de las tres componentes y graficarlo. Considerar que X va entre B sobre 2 y 6 metros. Eso, a ver, M mod X. Podemos variar acá los valores extremos. Que escribí ahí. 0, por ejemplo. Vamos a variar los valores extremos. Vamos a hacer un gráfico medio personalizado entre estos dos valores que son los importantes. O lo que nos dice acá el enunciado que son los
los interesantes. ¿Necesitas calcular el ángulo? En cierta forma, no. No, porque tenemos las tres componentes del módulo, del momento, y lo que queremos hacer es graficar el módulo. O sea, hacemos Pitágoras ahí, ¿no? Pero en 3 dimensiones. MR y... Upa. Bueno. Este Mac cada vez es medio... Yo sé que... Bueno, vamos a decir. MRI de X al cuadrado más MRZ, lo puse afuera de la raíz, al cuadrado. Estamos. Lo que sí vamos a tener que cambiar estas expresiones. ¿Y cómo sabes dónde graficarlo? Si en valor absoluto o en módulo. O sea, el módulo ya de por sí es un valor positivo, es una constante, un número, y es lo que justamente nos pide acá graficar. O sea, el módulo del momento, que es en sí la longitud del vector, ¿no? Sería más o menos visto en 3D, ponerle de cierta forma, la longitud de este vector y no la dirección del momento resultante. No nos importa saber si está actuando para allá, para allá, para allá. Solo nos importa la magnitud. No sé si va por ahí la duda. Estoy viendo el chat, si están por ahí. Ok. Avísame si quedó alguna dudita, alguna consulta, que la terminamos de ver acá. Así queda bien, ¿cómo se llama? Bien explicado esta parte del trabajo. Entonces, bueno, graficaríamos el módulo, que es esto, es la longitud de ese vector, por así decirlo. ¿Qué tan grande es el momento en cualquier dirección? Bueno, acá lo graficamos y lo podemos graficar tocando los valores, este de acá y este de acá. Vamos a escribir lo que queramos ahí. Podemos graficarlo en los límites que nos indican acá, que esté entre b sobre 2 y 6 metros, en donde b es el largo del cartel, 3 metros. Ok, entre 1,5 metros y 6 metros, nos pide gráfica. Después nos pide hallar la distancia al baricentro del cartel, o sea, X. Hallar la distancia, voy a seguir leyendo el enunciado. Hallar la distancia al baricentro del cartel máxima, o sea, X máximo, este valor X que maximiza algo, ¿no? Tal que el módulo del momento no supere el valor admisible. Sí, acá estamos. Vamos a tener entonces una función momento en función de X. Voy a copiarme este grafiquito para poder dibujar acá. Supongamos que esta función es la correcta. Puede que sea así, puede que sea cualquier cosa. Honestamente, desconozco. Tenemos acá la función m en función de x. Bueno, nosotros sabemos que como un valor máximo tenemos que el momento es 8.500 kilogramos fuerza metro. Entonces vamos a poder despejar un valor de x. Lo podemos hacer de manera rústica, ponele, así, tanteando. Podemos ir tanteando valores en una función. Por ejemplo, mmod, y en vez de poner x, ahí podemos poner un valor de x, 3, por ejemplo. Y nos va a tirar un determinado, o sea, el mmod correspondiente. Una de las opciones para analizar esto es, bueno, ir tanteando el x, ver el gráfico que apareció, ir moviéndolo así de forma tal de que la coordenada y nos dé 8.500 kilogramos fuerza metro. Esa es una opción. Podemos, si lo quieren hacer de una manera un poco más elegante, plantear un bloque de resolución, como habíamos hecho en uno de los ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y tenemos una
una variable, por así decirlo. Vamos a plantear un... ¿dónde está el bloque de resolución? Pestaña en matemáticas. Ahí estamos. ¿Qué sé yo? Xmax podemos plantear igual a 1 metro. O sea, ese es el valor semilla, valor de prueba, que no nos importa el valor. Es el método iterativo que tiene MATLAB. Y podemos poner mmod en Xmax. O sea que lo que queremos evaluar, la restricción que le queremos poner, es que en esta función, evaluado en Xmax, esto sea exactamente igual a 8.500 kilogramos fuerza metro. Perdón, voy para abajo. Ahí estamos. En la parte de solver de este bloque de resolución podemos obtener find Xmax, que acá probablemente me tire error por un tema de unidades. No, mira, me lo tiró. Perfecto. Le encajé bien las unidades. Y podríamos hacerlo de esta forma también. Cualquiera de las dos es válida. Las que les sienta más de mayor comodidad a ustedes, les recomiendo que hagan. Bueno, entonces como tercer punto, ya habíamos dicho, hallar la distancia, el Xmax tal que el módulo de momento no supere 8.500 kilogramos fuerza metro. Así podemos dimensionar perfectamente el cartel y aprovecharlo al máximo. Y para la distancia máxima hallada, en el ítem anterior, obtener el binomio de reducción. ¿Qué es el binomio de reducción? Es la resultante y el momento resultante. O sea, voy a ir acá estamos, en pizarra, es hallar estas dos cosas, vector resultante y vector momento resultante, pero evaluado en Xmax en las dos opciones. Lo podemos hacer acá en MATLAB, ¿no? Tal como cargamos acá las expresiones para MR, X y Z, también podemos hacerlo para la resultante, plantear R, control-X, función de X, es igual a algo, 3 por X, pongámosle, por poner algo. Lo mismo con RI, lo mismo con RZ, y después podemos evaluar cada una de esas componentes en el Xmax que hayamos obtenido. Voy a ir acá un poquitito más abajo, si vemos, el Xmax que obtuvimos es 8.089 metros, este de acá, y podemos, voy a copiar esto para hacerlo más sencillo, selecciono control C y bajo, control V, evaluamos esto en Xmax, borro todos estos, y pongo el operador evaluación, que es el igual que tienen en el teclado, o lo pueden ver acá, ¿no? Este igual de acá. Evalúo la función en Xmax y me da este valor. Podemos poner las unidades que queramos también, y listo. Y así podríamos obtener las tres componentes del MR y las tres componentes de la resultante. Guarda que acá también dicen esquematizar. Pueden hacer un esquemita con esas tres componentes en PowerPoint, o si se animan en AutoCAD, pueden hacerlas así, para ver qué dirección tienen esos dos vectores, ¿no? Para analizar qué pasa. Todas estas cargas son las que están actuando, las cargas negras, vamos a ahorrar todo lo demás. Todo esto está actuando en la estructura. Bien. En el empotramiento, ¿cuál es el momento resultante y cuál es la resultante? ¿Qué dirección tiene? La resultante debería ser una cosa así, ¿no? Debería tener una componente vertical hacia abajo, porque hay muchas fuerzas verticales hacia abajo, pero también tiene una componente en la dirección menos z, ¿no? O sea que va un poco hacia allá. Y hay que ver qué sucede con el momento. Creo que no había más acá en el enunciado. A ver. Creo que... Bueno, ¿cómo se ven haciendo este ejercicio en MATLAB? Con la explicación creo que bien. Tengo una consulta. Sí.
Una vez que lo hice en MatCat, ¿lo puedo exportar a Word o tengo que...? O sea, ¿cómo hago para Eh, presentarlo después? Hay una Bueno, opción de presentarlo, de exportarlo en Word, pero no la recomiendo porque es media, o sea, como que lo guarda en un formato TIFF o algo por el estilo que se puede, no es TIFF, es un formato documento, pero no es DocX, es otro. Lo que les recomiendo y que usualmente se hace, y que, bueno, es lo más trucho, pongámosle, pero lo que se hace, es simplemente sacar una captura. Acá lo que estoy haciendo es Windows Shift S para ok. hacer una captura, o pueden ir a Windows Recortes, creo que se llama herramienta Recortes. Ahí está. Nuevo, sacan una captura de lo que van haciendo, ahí les queda, y van al Word y hacen Control V. Sencillamente eso. Y bueno, pueden ir comentando en el Word qué es lo que van haciendo, ¿no? Acá se grafica la siguiente figura, muestra la variación del módulo del momento con respecto a la distancia al baricentro del cartel o al centro del cartel. Yo les recomiendo que hagan eso. Pueden hacerlo exportando al marca. Hay una opción, pero no lo recomiendo porque tiene muchos problemas esa opción. El marca no está muy bien ahí. Con respecto a Matías, que bueno, no tiene, porque esa no tiene compu, eh, vas a tener que hacerlo en papel. Este no es problema, tema de la reducción. El tema de graficar el módulo a momento, hay que ver qué función queda. Si es algo, para vos, Matías, si es algo bastante complicado de graficar, bueno, eh, no sé, de última, no lo grafiques y mandamos un mail y bueno, lo vemos así, o te paso yo alguna captura, vemos cómo hacemos ahí. Pero de Dale, última, si se que complica elija 3 o este, 4 puntos y tiene la naturaleza de la función, ¿no? Que sea curva, no sé. esa puede ser una opción. Ujú. Eh, y bueno, estos dos puntos, este es sencillo, bueno, dentro de todo es sencillo también para hacer en lápiz, es despejar o sea, hacer la inversa de una función, ¿no? Si es que ya tenemos el MX. Aunque no sé si esta es compleja, porque hay una raíz de por medio. Bueno, bueno sí, pero te queda la distancia al cuadrado, se saca con la fórmula resolver. Eh, de última, Matías, si no encontrás a nadie que te lo grafique, mandame un mail que te hago un grafiquito. Ok, no hay problema. Si llegás a la expresión acá y es complicada, plantea unos puntos y graficalo, o bueno, mandame un mail y te mando alguna capturita de lo que sale ahí en Mac. Bueno, creo que estamos.